Dale, tíralo. Que se lleven todo lo malo, que se vaya, que se vaya. No aguantamos más los palos, que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y calla, que se vaya, que se vaya. Que se lleven la metralla, que se vaya ya. Eso es como todos los días, que se vaya, que llegue la alegría, que se vaya ya. Quítese ropita vaya, que se vaya, que se tome la muralla, que se vaya ya. Que no quiera el tirano, que se vaya ya. Que se acabe este relajo, que se vaya, que se vaya pa'l carajo. En vivo. Buenas tardes. Buenas tardes, pueblo de Cuba. ¿Cómo están hoy? Igual que ayer. Queremos hacer una directa media especial hoy. Antes de empezar, queremos decirle que vamos a tratar de explicar lo más sucintamente posible algunas pequeñas cosas, detalles referentes a la Constitución del 40 y a la formación de un gobierno de transición. Esto es un punto muy importante, dado que en los últimos días muchos se han enterado, nunca lo supieron, que existe un gobierno de transición. Otros, unos pocos, sabían que existían y otros, muy pocos, aún conocen incluso a las personas. Vamos a empezar a hablar entonces de cómo se puede conformar un gobierno de transición y todo lo que significa esto para los cubanos. Bueno, vamos a empezar por algo que nos tomó por sorpresa. Descubrimos que el gobierno de transición, ellos siempre te dicen, tenemos una página de Facebook, lo que llama el gobierno que se llama de transición, tiene una página de Facebook, pero descubrimos que también tiene una página muy antigua, que ellos nunca mientan, que ha sido ido actualizando de vez en cuando, alrededor de 2003, por ahí, es que tienen esa página, no la mientan mucho, pero descubrimos algo interesante ahí. Tienen un decreto, el presidente constitucional tiene un decreto, le llaman el decreto 13, ya por ahí tenemos un problema porque si es el decreto 13, debía existir el decreto del 1 al 12, no sabemos si existe, pues es que como ese decreto lo que hace es violar el artículo 13 de la Constitución de 1940, lo han llamado el decreto 13, y van a ver algo interesante, van a ver algo surrealista, que nadie podría haber imaginado que un gobierno de transición hiciera semejante acto de violación de la Constitución de 1940. Entonces, Winnie, ¿qué hacemos? ¿Leemos la carta o leemos el título 2 de la Constitución de 1940 que habla de la ciudadanía? Bueno, aquí tenemos... Yo lo tengo aquí. La carta la tengo en pantalla, si quieren puedo leerla. La carta no, bueno, sí. la carta o el artículo, el decreto número 13 del gobierno de transición. El decreto 13. Dice aquí, gobierno constitucionalista de la República de Cuba, legitimidad constitucional cubana, el artículo 190 y 149, oficina presidencial, decreto número 13. Allá va eso.
Dice, considerando... Whitney, cuando yo te diga que pare, vamos a analizarlo porque te digo, vamos a explicar algún detalle que hay ahí. Ok, dice, considerando que cientos de miles de cubanos se han visto obligados a abandonar nuestro país para liberarse de la opresión tiránica del castrismo y que para poder sobrevivir y dar protección a su familia con su trabajo honrado, se han visto forzados a adoptar ciudadanías de países extranjeros. Párate ahí, Whitney. La ciudadanía de países extranjeros, cuando se adopta de forma voluntaria, no se adopta por obligación. Ningún país se obliga a adoptar la ciudadanía de otro país. Eso todo el mundo sabe. Dice además, haciendo uso de las facultades que nos confiere el artículo 142 de nuestra vigente Constitución de 1940, que en su inciso A estipula lo siguiente: sancionar y promulgar las leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecutar, dictar cuando no lo hubiese hecho el Congreso, los reglamentos para la mejor ejecución de las mismas y expedir los decretos y órdenes que para este fin y para cuanto incumba al gobierno y administración del Estado fuere conveniente. Dice, vamos a parar ahí, Whitney. La Constitución en ningún momento dice que tú puedes emitir un decreto que viole la Constitución. Exacto. Ese artículo no dice que tú puedes violar la Constitución. Es decir, un artículo no dice que tú puedes violar otro artículo. Dice además, por tanto, el presidente constitucional de la República de Cuba, haciendo uso de las facultades que le concede la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, decreta que el Estado cubano establece la legitimidad de la doble ciudadanía para los cubanos que hayan adquirido una segunda y reclamen con derecho la ciudadanía cubana y demuestre ser ciudadanos cubanos por nacimiento o naturalización, o hijos de madre o padre cubano, mediante pruebas documentales fehacientes de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución de la República del 40, que debe presentarse ante la autoridad judicial competente y o el ministro de Justicia de la República. También se establece esta legitimidad para aquellos que, habiendo adquirido esa segunda ciudadanía, hayan servido en las Fuerzas Armadas de ese país. Dado en la ciudad de Miami a los 15 días del mes de abril del 2008. Firmado por el doctor y difunto Rodolfo Nodal Tarafa, presidente constitucional de la República de Cuba, por mandato constitucional, Constitución del 1940, artículo 149. Eso fue firmado en el 2008, pero ya el señor Rodolfo Nodal desafortunadamente falleció. Ahí dejo el debate. Bueno, aquí habría que hablar de muchas cosas, pero habría que hablar del artículo 149, del 142, que habría que hablar del título 2, porque se han cargado completo un título de la Constitución. Vamos a empezar diciendo dos cosas. Hay tres personas que han emigrado de Cuba, que tienen tres estatus diferentes. Ahora ellos le agregan otro problema a eso. A las personas como Whitney y yo, que somos patriotas, que no reconocemos al gobierno de Cuba, y por lo tanto, como el gobierno de Cuba es ilegal, yo no tengo por qué pedirle un pasaporte a un gobierno ilegal. Están las personas que necesitan un pasaporte para viajar a un tercer país y tienen que hacerlo a través de pedirle un pasaporte al gobierno ilegal ese que hay en Cuba. Y están las personas que adquirieron la ciudadanía, voluntariamente la ciudadanía de otro país. Ahora ellos le agregan que las personas pueden tener doble ciudadanía. El primer caso es el mío y de Whitney, que no reconocemos al gobierno de Cuba bajo ningún concepto, no reconocemos a la familia Castro bajo ningún concepto, porque nos creemos martianos de verdad, no martianos estos de pacotilla, que no me imagino a Martí pidiéndole un pasaporte al gobierno cubano o al gobierno de España. Entonces,
Eso es un caso que se resuelve con un decreto del gobierno de transición. El gobierno de transición dice, todos los cubanos que están en un limbo legal, que no tienen residencia, no tienen ciudadanía de otro país, siguen siendo cubanos. Ese sería el primer decreto para regularizar a personas como Whitney y yo, que estamos en un limbo legal porque no tenemos ni ciudadanía cubana ni ciudadanía americana, porque no aceptamos el gobierno de Cuba bajo ningún concepto. Ahora, el segundo caso, ya tienen pasaporte, sencillamente dirían, las personas que tienen un pasaporte para entrar a Cuba no lo necesitan más porque son cubanos. Ya tú no necesitas un pasaporte para entrar a tu propia casa. Es tu casa, ¿cómo tú vas a pedir permiso para entrar a tu casa? ¿Cuál es el derecho de nacimiento que tiene Alejandro Castro, Raúl Castro y Fidel Castro, que nacieron en Cuba igual que tú, para ser superiores en cuanto a ciudadanía y poner un decreto para que tú, un pasaporte para entrar a tu casa? Yo no creo que Raúl Castro tenga un pasaporte, Mariela Castro, para entrar y salir de Cuba. Tal vez para viajar a otro país, no sé, quizás, pero eso se lo resuelve el ayudante de él. Ahora, el tercer caso es la persona que adquirió una ciudadanía de otro país. La Constitución de 1940 es clara en eso. Dice, título 2, el título 2 de la Constitución de 1940 nos habla de la nacionalidad. La ciudadanía comporta deberes y derechos cuyo ejercicio adecuado será regulado por la ley. Todo cubano está obligado a servir con las armas a la patria en los casos y en la forma que establezca la ley. B, a contribuir en los gastos públicos en la forma y cuantía que esos son los deberes que tienen los cubanos, que la ley disponga. A cumplir, si no eres cubano y no puedes adquirir la ciudadanía. A cumplir la Constitución y las leyes de la República. Estamos viendo en esa carta, en ese decreto del gobierno constitucional, el decreto número 13. El gobierno constitucional no cumple con esto. A cumplir la Constitución y las leyes de la República. Observar conducta cívica, inculcándola a los propios hijos, lo que estamos haciendo los patriotas, y a cuantos estén bajo su abrigo, promoviendo en ellos la más pura conciencia nacional. La más pura conciencia nacional es no aceptar ese gobierno. Hay que pedirle nada. El ciudadano tiene derecho a residir en su patria sin que sea objeto de discriminación ni obstrucción alguna. No importa cuáles sean su raza, su clase, opiniones políticas o creencias religiosas. A votar según disponga la ley en las elecciones y referendos que se convoquen en la República. ¿Cuántos cubanos que están en estos tres casos no pudieron votar? Por tanto, ese gobierno es ilegal. A desempeñar funciones y cargos públicos. No podemos desempeñar funciones y cargos públicos porque somos una escoria que está en un limbo legal. A la preferencia que en el trabajo disponga la Constitución y la ley. Sí, la preferencia que tiene el cubano sobre los extranjeros en cuanto a trabajos. El artículo 11, la ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Sí, nosotros tres tenemos ciudadanía cubana por nacimiento o por naturalización. En el caso de Araicoa, puede volver a naturalizarse como cubano. Son cubanos por nacimiento, es decir, te dice las dos formas y ahora te va a definir qué cosa es un cubano de nacimiento y qué es un cubano por naturalización. Fíjense qué claridad tiene la Constitución al que personas como Wilfredo Vera no entienden la Constitución o no quieren, y entonces le dicen a la gente, no te la estudies si tú no la vas a entender, a ti te la va a explicar este señor. Tú eres anormal, tú no te estudias la Constitución, usted es tan bruto. Y usted dice, que ahí le dice, la ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento y naturalización, y usted no va a entender eso. Y tienen miedo que la gente sepa qué cosa dice la Constitución. Son cubanos por nacimiento, todos los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos de los extranjeros que se encuentren al servicio de su gobierno. Así, si mi hija, al servicio del gobierno de Estados Unidos, y nació en Cuba, no es cubana de nacimiento. A ver. Todos los nacidos en el territorio de la República, es decir, es cubano de nacimiento, con excepción de los hijos de los extranjeros. Si mi hijo nace aquí, está al servicio del gobierno americano, no es cubano de nacimiento, por supuesto. Los nacidos en territorio extranjero de padre o madre, por el solo hecho de avecindarse aquellos a Cuba. Si mi hija nace aquí, es cubana de nacimiento,
se considera cubana de nacimiento, siempre y cuando no adopte a otra ciudadanía y no preste servicio al gobierno de Estados Unidos. Servicio al gobierno, puede trabajar en otra cosa. Los que habiendo nacido fuera del territorio de la República, de padre o madre natural de Cuba, que hubiesen perdido esta nacionalidad, reclamen la ciudadanía cubana en la forma y con subversión a las condiciones que señala la ley. Es decir, mi hija nace aquí, se hace ciudadana americana, pero es mi hija y después quiere adquirir la ciudadanía cubana, puede considerarse como ciudadana cubana. Haciendo los trámites. No es que ella quiera ser ciudadana cubana y ya lo sea. Eso tiene unos trámites que lo puede hacer no lo puede hacer el gobierno de transición. El gobierno de transición lo que tiene que hacer algunos decretos para arreglar el problema que hay. Son cubanos por naturalización. Bueno, ya los que no nacieron en Cuba, ¿cómo se pueden naturalizar? Y ahí viene el artículo 14, que no lo voy a leer el 15. Vamos a ver cómo pierde, el artículo 15 dice, pierde la ciudadanía cubana los que adquieran una ciudadanía extranjera. Ahí estamos en el punto del artículo 13. ¿Quiénes son cubanos por nacimiento? ¿Quiénes pierden la ciudadanía cubana? Los que adquieran una ciudadanía extranjera. Artículo 15, inciso A. Pues leer la carta, Win. La carta no, la violación del artículo 15, inciso A, que ha hecho el gobierno de transición famoso, ese cae por ahí. Bueno, que ya es famoso. Hay una situación aquí. Voy a volver a leer. Sí, la parte donde dice que adquieren doble ciudadanía. El artículo donde ellos se basan para hacer este decreto que es totalmente ilegal. Dice, haciendo uso de las facultades que nos confiere el artículo 142 de nuestra vigente Constitución de 1940, que en su inicio, inciso A, dice, estipula lo siguiente: sancionar y promulgar las leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecutar, dictar cuando no lo hubiese hecho el Congreso, los reglamentos, los reglamentos para la mejor ejecución de las mismas y expedir los decretos y las órdenes que para este fin y para cuanto incumba el gobierno y administración del Estado fuere conveniente. Pero a ellos le faltó algo en ese inciso 42, pues yo lo voy a leer directamente de la Constitución de 1940. Ahora vamos a decir otra cosa para que vaya quedándole claro a los que no oigan. Estas personas son ciudadanos americanos. Hacen una ley, un decreto para ellos. Escucha esto, mira lo que dice textualmente, que fue la parte que le faltó a ellos, que ellos no la incluyeron ahí, parece por conveniencia. Dice. Claro, porque ellos son ciudadanos americanos, ellos quieren hacer un decreto. Es decir, es como que ellos tienen un problema, adquirieron voluntariamente otra ciudadanía y ahora quieren decir que son ciudadanos cubanos también, sí, para ganar legalidad. Aparte de que ellos no, lo que hicieron este decreto son del segundo escalafón. Es decir, estos no son magistrados, estos son escalafón que ellos hicieron propio para decir que son el gobierno de transición. Ellos no fueron magistrados de la República. Después vamos a explicar eso. Déjame leer el artículo 142 textualmente como está en la Constitución de 1940 y la parte que le faltó a ellos. Dice, corresponde al presidente de la República asistido del Consejo de Ministros, inciso A, sancionar y promulgar las leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecutar, dictar cuando no lo hubiere hecho el Congreso, los reglamentos para la mejor ejecución de las mismas y expedir los decretos y las órdenes que para este fin y para cuanto incumba el gobierno y administración del Estado fuere conveniente. Hasta ahí ellos tienen ese artículo perfecto, pero le faltó esta pequeña partecita: sin contravenir en ningún caso lo establecido en las leyes. Cosa y que voy a decir, les voy a repetir el artículo 15 del título 2. Pierden la ciudadanía cubana los que adquieran una ciudadanía extranjera. Entonces están contraviniendo el artículo 15, el inciso A. Ellos solamente llegan hasta administración del Estado fuera conveniente, hasta fuera conveniente llegan ellos nada más. Pero si le están cogiendo, extrayendo fragmentos de la Constitución. Eliminaron de ese artículo la parte final que dice aquí la administración del Estado fuera conveniente. Hasta aquí llegaron. Y dice aquí,
que es la parte que no ponen ellos ahí, sin contravenir en ningún caso lo establecido en las leyes. Ellos tienen derecho a hacer un decreto como gobierno legítimo, pero no pueden contravenir nunca lo que está estipulado en esta Constitución. Si se contradice... Por una sencilla razón, la Constitución tiene mandato popular. La Constitución tiene mandato popular. El gobierno de transición no tiene mandato popular. Por lo tanto, el gobierno de transición no es más que para hacer una transición del anterior régimen a la Constitución. Entonces, ellos no tienen potestad ni mandato popular como lo tendría la Cámara y el Congreso para violar artículos de la Constitución y decir, como yo soy ciudadano cubano, déjame leerme la Constitución, ciudadano de Estados Unidos. Ahora en Cuba hay doble ciudadanía. Es decir, ellos no pueden legislar. Gobierno de transición, ni ningún gobierno en Cuba, ni en ningún país puede legislar. Para eso están el Congreso y la Cámara. Están legislando. Eso no es un decreto. El decreto tiene que estar siempre, cuando Donald Trump hace un decreto, el decreto tiene que estar por debajo de la Constitución, porque si no le pasa lo que le está pasando con los decretos migratorios, que se los impugnan en los tribunales y le dicen que son inconstitucionales, entonces tiene que volver a hacer otro, porque están por encima de la Constitución. A ver si se me entiende mejor así. Sí, incluso en el primer ejemplo, en el ejemplo que estábamos poniendo de estos problemas de decretos que pudiera emitir un gobierno de transición para resolver algunos problemas del limbo legal, crear esos decretos, por ejemplo, para los ciudadanos cubanos que rehusan reconocer al gobierno cubano y renovar sus pasaportes y se quedan en ese limbo en que están en un país sin pasaporte y sin poder salir a ningún lugar, o los cubanos que ya tienen un pasaporte que se lo siguen pagando. Bueno, el hacer un decreto solamente para resolver ese problema no va a encontrar la Constitución, porque en definitiva esas personas no tienen doble ciudadanía. O sea, eso no viola nada. Eso no es una nueva ley, es solamente un apéndice para reconocer un problema que ha ocurrido a lo largo de 60 años. Ahora, por tener doble ciudadanía, sí, también es un problema acumulado a 60 años, por determinadas causas. Pero la Constitución es bien clara y bien explícita, y para que esto pudiera constituirse en ley, tendría que existir el Congreso en total, o sea, la Cámara Baja y el Senado, pasar una ley y proclamarla, y firmada por un presidente. Un gobierno provisional no tiene mandato para hacer eso. Es así de sencillo. Mira, el artículo 13 dice, claro, cómo tú puedes adquirir la ciudadanía. Después que la pierdes o eres de otro país y quieres adquirir la ciudadanía cubana, el artículo 13 lo dice. El inciso A dice, los extranjeros que después de 5 años de residencia continua del territorio de la República y no menos de 1 después de haber declarado su intención de adquirir la ciudadanía cubana, obtengan la carta de ciudadanía con arreglo a la ley siempre que reconozcan el idioma español. Es decir, tiene que estar 1 año reclamando la ciudadanía y después estar, como en Estados Unidos, después estar 5 años para hacerte ciudadano. En Estados Unidos tiene que estar 5 años para hacerte ciudadano. Es lo mismo. El inciso B dice, que es el otro, el final, el extranjero que contraiga matrimonio con una cubana y la extranjera o la extranjera que contraiga matrimonio con un cubano cuando tuviere hijos, prole de esa unión, o llevare 2 años de residencia continua en el país después de la cancelación del matrimonio y siempre que hiciere previa renuncia de su nacionalidad de origen. Es decir, el que tiene hijo con una cubana viviendo en Cuba a los 2 años tiene derecho a la ciudadanía siempre y cuando renuncie, es decir, también se están cargando esto, renuncie a su ciudadanía natural. Sí, que una persona se casa con una cubana, Cuba es tremendo país, buenísimo, todo el mundo quiere emigrar. En 1959 en la embajada de Italia habían como 200.000 personas pidiendo emigrar a Cuba. Vamos a suponer que ese italiano estaba casado con una cubana, vivía 2 años en Cuba, tenía hijos con esa y podía adquirir la nacionalidad cubana. Y lo contrario, los otros a los 5 años. Ahora, la doble ciudadanía solamente es un artificio para ellos darse legalidad. Pero el asunto es, no importa, pero el asunto cuando revisa la Constitución es inconstitucional. El gobierno de transición, el gobierno constitucional, haciendo cosas inconstitucionales para favorecerse a ellos. Ya esto es corrupción. No son gobiernos, ya son corruptos. Ya ellos están haciendo leyes, violando la Constitución, inconstitucionales, para favorecerse ellos. Entonces,
¿qué cubano va a respetarlo cuando lleven 2 días en el poder? Van a decir, pero acá y esta gente, investiguen, averigüen, se enteren de todas estas cosas. Le va a pasar como a Carlos Manuel de Céspedes, hijo, cuando se cayó Machado, que no lo respetaron. Entonces, si usted estudia la historia de Cuba, si el gobierno de esta gente, del gobierno de transición, del supuesto gobierno de transición, estudian la historia de Cuba, se van a dar cuenta que están cometiendo los mismos errores que ya cometimos con otras dictaduras en el momento que se cae la dictadura. Ya nosotros hemos pasado por 2 dictaduras y después de la segunda vino otra, porque no se respeta la Constitución de 1940. Entonces, el artículo 149, sí que vamos a abordar algo del artículo 149. El artículo 149 no dice eso. El artículo 149 dice que ellos tienen. Vamos a hacer una historia. En 1952 hay un golpe de Estado en Cuba. ¿Dónde estaban los magistrados? ¿Dónde estaba el gobierno que tenía que reclamar el poder? Perfecto, Fidel tumba a Batista. Lo que había que poner era el gobierno que había anteriormente. Si Fidel no lo pone y pone a Urrutia, está violando la Constitución de 1940, entonces el gobierno que le toca continuar el poder, que fue el que sufrió el golpe de Estado, tiene que ir a la OEA, a la ONU, reunirse con todos los cubanos y decirle, esto es inconstitucional. Lo mismo lo eres de Batista. Ningún magistrado, ninguna de esas personas le interesó absolutamente eso. Pueden decir ahora, no tenemos recursos. Pero no necesitas recursos. ¿Para qué tú necesitas recursos? Para tú ir a una emisora de radio y decir que tú eres el gobierno constitucional y explicar esto que estamos explicando nosotros. ¿Para qué tú necesitas recursos y pagar un artículo en un periódico? ¿Para qué tú necesitas recursos para explicarle al pueblo tantas cosas que ellos no le han explicado? ¿Para qué tú necesitas recursos y donde hay un cubano que tiene un problema migratorio y decir, mira, yo soy el presidente de tu gobierno y somos todos abogados, porque casualmente todos son abogados la mayoría. Él viene a representarte, a coger tus datos. Sí, un gobierno tiene que tener prestigio, porque tú dices que tú eres el gobierno. Ahora, en 1995, miren qué cosa más rara esta, en 1995, un dentista, por no sé por dónde, le dice, oye, tú sabes que ahí hay un artículo que ustedes son los representantes del gobierno en el exilio, el gobierno de transición en el exilio. El magistrado le dice, ¿verdad? Supongo que le digo, ¿verdad? Porque si después de 1952, después de 1959, un magistrado no se ha leído la Constitución y no sabe que hay un artículo que le permitía a él decir que es el gobierno de transición, yo no sé en qué escuela estudiaron, porque yo me leí la Constitución y en un minuto me doy cuenta de eso. Entonces, si usted es barrendero, usted tiene que saber, cortador de grado, usted tiene que saber cómo se corta el grado. Si usted es carpintero, usted tiene que saber cómo se coge el martillo. Si usted es plomero, usted tiene que saber cómo se estupe un baño. Si usted es electricista, tiene que saber cómo se pone un tomacorriente. Si usted es chofer, tiene que saber cómo se profesional, usted tiene que saber cómo se cambia una goma un carro. ¿Cómo es que un gobierno, unos abogados, no sabían hasta 1995 que había un artículo en la Constitución que le permitía los magistrados que no se eligen de cualquier forma? Ahora, ese magistrado que quedaba vivo, que no sabemos si estaba en condiciones mentales favorables o cómo estaba, le llevan un papel y él firma como es el presidente constitucional, el último magistrado, y en 2002 él muere. Y dicen que eligió una terna de sucesores, pero cuando vamos a ver eso, vemos que la terna de sucesores no se elige de la forma que ellos dicen que la eligieron. Sí, ya hay otra inconstitucionalidad. Sí, tiene una suma de falta de prestigio ante el pueblo cubano. Con tanta desgracia que tiene el pueblo cubano y su gobierno no lo defendió. Después tienen amnesia. Sí, se les olvidaron que los artículos de la Constitución y viene un dentista y le llama por teléfono y le dice, tú sabes que me leí la Constitución y tiene tal artículo. Y dice, no joda, ¿verdad? Coño, pero tú no eres gobierno de transición, tú nunca te has leído tu Constitución, tú no eres magistrado. Entonces, ese magistrado que no recuerda los artículos de la Constitución es el que hace la terna. Cuando usted busca la terna para hacer el segundo escalafón de magistrado,
se da cuenta que el escalafón no se elige como lo eligieron ellos. Sí, suponiendo que él se dio un golpe en la cabeza en 1952, en 1960 se dio otro golpe en la cabeza, en 1959, y no se acordó de nada hasta 1995. Suponiendo, vamos a hacernos los idiotas, los más bobos del mundo, suponiendo todo eso. Ahora eligen a unas personas. Ahora, ¿quiénes son esas personas? Tus amigos, tus conocidos, hacen una terna. Entonces esas personas que van a ser, porque ese es el último magistrado de verdad, sí, que ese fue magistrado de verdad. Era analfabeto, no se sabía la Constitución, pero bueno, lo que sea. Nunca se leyó la Constitución. Porque vaya, si la Constitución es lo que tiene son 286 artículos. Y toda persona que sea magistrado, para ser magistrado tiene que conocer la Constitución. La Constitución lo dice, tú no puedes calificar para ser magistrado, una cosa lógica, tú no puedes ser magistrado de una república, graduado en leyes, 5 años estudiando derecho y no saberte la Constitución. Sí, lo principal que te piden cuando tú te gradúas de física, al menos, es que te sepa la ley de Maxwell y la ley de Newton. Si a una persona le pregunta, y es físico, y le pregunta, y lleva años que no estudia física, y le pregunta, ¿tú te sabes la ley de Newton? Sí, la fuerza igual a la masa por la aceleración. Eso, un abogado tiene que, para graduarse en la facultad peor del mundo, tiene que conocer la Constitución de su país. Si no, no te puedes graduar en ley. Tú no puedes saber a lo mejor nada, pero si no te sabes la Constitución, no te vas a graduar. Entonces, fíjense cuántas cosas tenemos que hacernos los tontos. Vamos a hacernos los tontos. Los tontos, así vamos a hacernos. En 2002 le llevan hacen una transferencia de poder. El gobierno de transición hace una transferencia de poder a través de un mecanismo que está escrito en la Constitución que ellos no siguen. Ellos no siguen y transfieren el poder, dice que hacen un escalafón de abogados, y esos abogados, que no son magistrados, son abogados, ellos lo canonizan, los hacen magistrados a través de ese tipo de decretos. Entonces, Tarafa Nodal no fue magistrado de la República. Tarafa Nodal no fue magistrado de la República. El que adquiere ese cargo. El que está presente ahora tampoco fue magistrado de la República. Pero vamos a suponer, olvidarnos todo eso y hacernos los bobos. Vaya, ya tan bobos que somos come mierda. Nos meten el dedo y hacemos así, abrimos la boquita. ¿Qué hicieron después que descubrieron que ellos eran los presidentes de Cuba? Si de 1995 al 2002, ¿qué hicieron? ¿Había internet? Es decir, vamos a suponer que anteriormente no existía ni la radio, ni la televisión, ni el papel escrito, ni la gente, todo el mundo hablaba un idioma diferente. No había forma de comunicarle a nadie que ellos eran el gobierno de transición. Ni defender a ningún cubano que llegaba ya a Miami, ni esperarlo en el aeropuerto y decirle, mira, aquí está el certificado de que yo soy el gobierno. Algo, absolutamente algo. Vamos a suponer que no pudieron hacerlo hasta 1995. ¿Qué hizo ese último magistrado de 1995 al 2002? Respecto a lo mismo que debía haber hecho antes. ¿Le leyó la Constitución a alguien? Se gastó del salario de abogado, se gastó 20 pesos mensuales en imprimir la Constitución, en hacer un papel, un globito aquí, ponerle C40. Bueno, ese señor se muere y deja unos herederos a dedo, porque no cumple las condiciones que dice la Constitución que tiene que hacerse eso. Pero vamos a hacernos los comemietas. Ya nosotros somos el extracto de la mierda de los comemietas. Desde el 2002 eligen a Tarafa. Entonces, en el 2008 saca un decreto, Tarafa, de que en Cuba hay doble ciudadanía. Es decir, no lo eligen para hacer lo que tiene que hacer. Lo eligen ¿para qué? Para violar la Constitución y decirse, nosotros somos el gobierno de transición, somos ciudadanos americanos, pero también somos el gobierno de transición en Cuba. Sí, ya eso es el recolmo del recolmo, de la estupidez. Es decir, tampoco Tarafa conocía la Constitución. O estas personas tienen mala fe, o a estas personas no les interesa la Constitución, a estas personas no les interesan los problemas que tiene el pueblo de Cuba. Pues esas preguntas tenemos que hacernos. Porque no puede ser posible que usted sea del gobierno de transición en Cuba, hay una violación en Cuba, y usted se dé un golpe en la cabeza y se acuerde de la Constitución, se le olvide la Constitución.
no sé, que si Eduardo quiere seguir. Sí, quiero empezar a resumir un poco porque hay muchos detalles técnicos, o sea, técnicos en el punto de vista de que tienen que ver con argumentos legales, pero voy a tratar de simplificarlos para que empiecen a entender la magnitud del problema. El asunto es bien sencillo. Hay un señor que fue el último magistrado que estaba en vida en el año 95, un magistrado cubano, estudió en la Escuela de Leyes Cubana y fue nombrado siguiendo el ordenamiento legal para convertirse en magistrado de la Corte Suprema. Ese señor vive en los Estados Unidos, digamos desde el año 59 hasta el año 95. Por accidente, un dentista en Tampa se lee la Constitución, como mismo hacemos nosotros, que la leemos constantemente a ver cuánto más podemos entender y aprender. Y el hombre se da cuenta de que él tiene o entiende o sabe de que el último magistrado de la Corte Suprema, queda un magistrado que está vivo, el último, vive en Tallahassee. ¿Ok? Y va y le dice a esa persona, óyeme, tú eres el presidente de Cuba, tú eres el presidente de la Comisión de Transición, tú eres el presidente constitucional para la transición. Oh, sí, ¿cómo es eso? Mira, en el artículo tal dice que sí, que por el escalafón, como tú eres el último del escalafón que queda de aquellos que fueron nombrados por mandato popular, tú eres el hombre, tú eres el último, tú eres el presidente del gobierno de transición, presidente constitucional para un gobierno de transición. Oh, sí, mira qué bien, bárbaro, lo acabas de descubrir. Mira, yo no me había reparado en este asunto. Primera pregunta lógica. Si usted es un magistrado de la Corte Suprema, ¿usted cree qué clase de magistrado se le puede olvidar que en la Constitución, que es algo que tienen que sabérselo al diario, al derecho y al revés, como dice uno, el hombre no sabe de que es justamente parte del sistema de sucesión del poder? Es el último en la lista, pero es el último y es el último que queda vivo. Ese señor no conoce la Constitución, ¿ok? Vamos a suponer que por algún lapso mental él no lo reconociera, no se acordara. Igual llega otra persona con altos sentimientos patrióticos y se lo recuerda. Y echa a andar toda esta cadena del gobierno constitucional para la transición en Cuba. El señor asume su responsabilidad, supuestamente, y aquí empiezan a pasar cosas. Las cosas que empiezan a pasar es que este gobierno que se va creando no muestra el rostro en ningún lugar, no defiende a ningún cubano. Ese llamado gobierno constitucional para la transición en Cuba, el gobierno constitucional cubano, no es capaz incluso de enfrentar a Obama y decirle que no retire la ley de pies secos o pies mojados. No es capaz de luchar por ningún cubano aquí en los Estados Unidos ni fuera de Cuba, por nada. No representa a ningún cubano, no hace nada de lo que tiene que hacer un gobierno. Entonces, esto es un serio cuestionamiento, esto es serio. Aquí siguen las violaciones. Ya había una violación anterior, la estuvimos hablando con el decreto 13. Ahora miren las violaciones cómo continúan. Y son violaciones serias de la Constitución. La terna, a lo mejor la palabra es muy técnica, pero la terna básicamente significa 3. Nombramientos por tres grupos distintos. La terna para nombrar el escalafón para la Corte Suprema era bien sencilla. El presidente de la República nombraba 2 magistrados. El Congreso se entiende como la Cámara de Representantes y el Senado, si mal no recuerdo, nombraba 6 o 5. Y el Colegio de Abogados de La Habana nombraba el que faltaba. Esa era la terna. Entonces, explíquenme ahora cómo fue que ellos hicieron esa terna, de dónde la sacaron, si la Constitución dice bien claro la terna, cómo se hace, cómo se buscan los componentes del escalafón, utilizando 3 grupos de personas distintos y los 3 tienen mandato popular. Expliquen eso. No sé qué terna hicieron. Ahora, continuamos con el asunto. Déjame decir algo ahí. Eso no está ahí por gusto.
Es decir, Claro. si yo tengo el derecho a elegir los 9 magistrados en Estados Unidos de la Corte Suprema, a los abogados que yo voy a poner en la Corte Suprema, los magistrados que se conviertan en magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, todos van a responder a mis intereses. Si yo soy republicano, van a ser conservadores, y si yo soy demócrata, van a ser liberales. Entonces no hay balance de poder. Eso no está ahí por gusto. Esa terna, ese grupo de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, que es el equivalente a la Corte Suprema, tiene que salir de diferentes partes, porque sucede lo que sucedió ahora, que las personas que son los amigos de esa persona. No hay un balance ahí. Y muchos de ellos posiblemente hayan estudiado abogacía en Estados Unidos. Es decir, ni son abogados cubanos, graduados en Cuba. Tampoco. Exacto. Entonces, hay otra nueva violación en el establecimiento de la terna. Ahora, evidentemente eso es una gran violación. El otro asunto que sigue aquí ahora es que ninguno de los nombrados después de la muerte del primero, del más antiguo, el que se nombró en el 95, ninguno de los que continúan primero, hasta donde yo sé, no han estudiado leyes en Cuba, no son graduados en leyes en Cuba, o a lo mejor alguno de ellos graduado de leyes en Cuba. Vaya a saber, cualquier posibilidad cabe. Esa es una. La otra que sigue. Yo puedo entender que el gobierno es constitucional de alguna manera. Fíjense, voy a decirlo así sencillo. Hasta el primero, hasta el último, hasta el que se nombró en el año 95. Pero para mí todos los demás que siguen, sencillamente son inconstitucionales. ¿Ok? Todos los demás son inconstitucionales. Es un elemento sencillo. Yo estoy dispuesto a aceptar cosas, ¿ok? Las vamos a explicar un poquitico más tarde porque todavía nos faltan 2 cositas más aquí que hablar, ¿ok? Vamos con los últimos detalles de esto. Whitney, no te veo. Aquí estoy. Bueno. Sigue con lo próximo que tenías por ahí. ¿A dónde vamos? ¿A la directa? Sí. El señor explica un momento. Déjame buscar el programa. Sigan hablando de lo que yo encuentro aquí. Bueno, hay más asuntos aquí y estos son asuntos prácticos, ¿ok? El asunto práctico que sigue es, como decíamos, que por ejemplo este gobierno constitucional no ha podido nunca tener ni un centavo para tener, aunque sea el mínimo de viso legal. Miren lo que quiero decir con esto. Lo que quiero decir con esto es que, ¿cuál es la dirección del presidente constitucional de la República de Cuba en el exilio? ¿Cuál es la dirección de la presidencia? ¿Cuál es el teléfono de la presidencia? ¿Cuál es el teléfono del secretario? ¿Cuál es el número del fax? ¿Cuál es el número del correo electrónico? ¿Cuál es el sitio web oficial del presidente o del gobierno constitucional de la República de Cuba en el exilio? Y no me vayan a decir que la página web esa que tiene es la página oficial. Una página oficial sostenida en un servidor incluso que nadie lo paga, en un servicio gratuito. Eso no puede ser. Eso no son documentos oficiales bajo el control de un gobierno. ¿Qué clase de gobierno es este que tiene tanta ingenuidad con las cosas que son legales? ¿Dónde están los archivos de ese gobierno constitucional? ¿Dónde está? ¿A qué lugar uno se puede remitir y solicitar los documentos oficiales con los que opera ese gobierno? Los archivos públicos, porque no solo están por ejemplo, el decreto que firmó el magistrado Tarafa. No, Tarafa, sí, bueno, los de Tarafa también. En realidad Tarafa es de la segunda manada esta de personas que son elegidas. ¿Dónde están todos esos documentos? Es decir, ¿dónde está la fotocopia con la firma? ¿Dónde está la fotocopia con la firma? Es decir, la fotocopia puesta en internet y el lugar donde uno puede verificar. Eso es verdad, porque tiene que estar la firma de la persona ahí, porque yo puedo falsificar la firma y ahora mismo yo me puedo declarar presidente con la firma. Yo voy y copio una firma y electrónica y la pongo en un sitio y digo, bueno, a mí el nombre, yo tengo todos los nombres de esas personas ahí.
me ha declarado presidente. Yo tengo que ver un documento donde esté la firma de puño y letra, y si un tipo es quisquilloso y puede llevársela a un polígrafo y que diga, sí, mira, ese sí es la letra y firma de ese señor. Porque estamos hablando de una república, estamos hablando de un país, no estamos hablando de la propiedad de un transportecho que costó $1,000. Estamos hablando de un país. Si este gobierno no tiene ni la menor idea de qué cosa es un gobierno, es decir, no tiene responsabilidad ni para lo mínimo. ¿Cómo esas personas van a tener responsabilidad para dirigir un país si no saben ni lo mínimo que hay que hacer, ni se saben los artículos de la Constitución? Es algo absurdo. Y no pueden nada, prácticamente tener un dominio público, un archivo, una oficinita, puede ser $30, tú lo puedes hacer, no sé. Mira, hay muchas formas de hacer. Yo te digo, yo no quiero adelantar lo que pudiéramos decir que son las conclusiones de lo que nosotros queremos decir en público, pero sí hay algo que es de entenderse. Si ese gobierno constitucional de la República de Cuba en el exilio es legal, y si no es legal y podemos aceptarlo de alguna manera, yo creo que no habría ninguna impedimenta para que todos los cubanos que están fuera de Cuba a menos le donen $1 a ese gobierno para que empiece a tener un fondo y que pueda operar correctamente. Yo no creo que nadie esté en desacuerdo con eso, pero el asunto no está ahí. El asunto está que este gobierno no se ha mostrado desde el año 95, no tiene cara. De vez en cuando aparece en un programa de televisión o salen en una directa en Facebook y sale el secretario del gobierno. ¿Ok? Pero no, fuera de eso, no hay más nada. Ese secretario de gobierno dijo algo de que tenían una página en Facebook y qué sé yo, pero señor, hace falta más que eso. Ustedes son el gobierno constitucional de la República de Cuba, supuestamente, ¿ok? Porque el argumento legal todavía está en serio debate y no es mucho debate, en realidad, sencillamente es inconstitucional. Ahora, a partir de aquí podemos hacer algunas cosas. De ese conocimiento podemos hacer algunas cosas. Lo que no podemos hacer es creer que tenemos un gobierno y cuando llegue el momento de una transición en Cuba, darnos cuenta que no tenemos gobierno porque todo es una gran mentira. Eso sí no puede suceder. Así que esto hay que aclararlo y rápido, porque aquí hay muchas personas apostando a muchas cosas para que de la noche a la mañana las cosas se les conviertan en sal. Ustedes se imaginan qué pasa, qué pasaría si Wilfredo, después de todo el esfuerzo que ha hecho, logra realmente la rebelión y que salga toda la isla afuera a rebelarse y se produzca un cambio por la fuerza en Cuba. ¿Con qué moral va a aparecer este gobierno a decir que ellos son el gobierno de transición? Si nunca se han dado a conocer. A ver, explíquenme. ¿Ustedes creen que después de tanto esfuerzo que ha hecho Wilfredo para lograr esta famosa rebelión, si logra el resultado que quiere, que cuando le pongan un gobierno se lo tumben como si estuvieran tomando mangos en una mata, como pasó con el gobierno de Céspedes? Eso es tremenda irresponsabilidad. Aquí hay que ser responsable, aquí hay que ser serio. Esto no es juego. Aquí estamos jugando con el futuro de Cuba. Uno puede estar dispuesto a aceptar las cosas, pero señores, podemos aceptar cualquier cosa, ya de primera instancia para aceptar. A mí no me interesa quién sea el gobierno de transición en el sentido de ser humano en específico que sea. Es decir, no me interesa si es bonito, si es feo, si le falta un ojo o qué pase. A eso no me interesa físicamente, pero me interesa que si va a dirigir una nación, por lo menos esa persona. A ver, alguien aquí me puede decir si conoce a Julio Calcerán Noval, creo que es el presidente actual. ¿Alguien ha visto una foto de esa persona? Ni siquiera una foto tenemos de esa persona. Ya ese es el colmo del colmo. Y, por ejemplo, alguien tiene una foto de José Morel Romero. Ahí hay una foto, hay una página web con unos ministros. Pero son ministros, ¿quiénes son? Sus amigos. El José Morel Romero, ese fue el último magistrado. Ese fue el verdadero. Murió en el 2002. Fue graduado en Cuba. Ahora yo tengo, para que ustedes vean, yo soy un aficionado a la libertad de Cuba. No soy un especialista, un doctor como ellos. Y miren, ¿cuántas preguntas tengo para hacerle? Pero el último magistrado, ese último magistrado que fue José Morel, murió en el 2002. Y supuestamente los sucesores, el nuevo escalafón, lo contactaron a él y él hizo el nuevo escalafón. No entiendo bajo qué constitución, bajo qué ley
lograron hacer ese. Del 2002 al 2007 fue Claudio F. Benedi. Sí, tampoco Y entiendo. del 2007 al 2017 el doctor Rodolfo Nodal Tarafa. Ahora es otro, el que vive ahí en Carolina. En North Carolina, ¿eh? Sí. Tampoco entiendo por qué ese gobierno viene a despertar en 1995, cuando también debe ser por lógica, desde el 59 hasta el 95. Pienso que había muchos magistrados vivos que podían verdaderamente constituir ese gobierno. No, dicen que porque no había ninguna forma de darse a conocer y en el exilio no había nadie, absolutamente nadie que lo apoyara. No había los flyers. ¿Tú sabes lo que son los flyers, Win? Sí, cómo no. No habían flyers tampoco en esa época para tú poner eso y mandarlo por todas las casas en el exilio de los cubanos, hija de Alía, esos obreros pobrecitos, supieran que tanto amor le tienen a Cuba, supieran que hay un gobierno de transición y la foto de la cara del señor. Vamos a olvidarnos de eso. Ya te dije que vamos a olvidarnos de eso y vamos a aceptar todo eso. Vamos a aceptar eso. Eso es inaceptable, pero bueno. ¿Qué ha pasado después? Porque hay internet, Radio Martí, TV Martí. No nos apoya Radio Martí. A mí no me apoya Radio Martí. No me apoya el Departamento de Estado. No, el Departamento de Estado me ve a mí y es como que vio al diablo. Cuando yo al Departamento de Estado de Estados Unidos le digo que yo soy un tipo que quiere restaurar la Constitución de Cuba, al Departamento de Estado le da changó con conocimiento. ¿Te han visto esa gente que le da changó y se tiran al piso y pierden el conocimiento? No, a ellos les da changó y continúan con conocimiento. Pero yo sigo luchando. ¿Qué pasó en esa gente? ¿Cuál es la falta de patriotismo? Porque un gobierno de transición tiene que ser patriota. Para que no venga uno a hacerle un cuento, no venga una persona que tenga un partido a comprarlo, a hacerle un cuento y decir, oye, corrómpate. O venga una persona que está en Estados Unidos, en otro país, oye, ponme doble ciudadanía. Tiene que ser una gente vertical, estricta con la ley, que no se corrompa con nadie. Esto está muy duro de reconocer ese gobierno, está muy duro para nosotros. Whitney, ¿qué más te queda ahí en lo que teníamos planificado? Bueno, yo quería decir algo. Sí. Ese gobierno, yo no lo acepto. Verdaderamente ellos son inconstitucionales, ellos no son gobierno. Eso es lógico. Eso está demostrado que es una falsedad. Pero ellos persiguen supuestamente un objetivo que es restituir la Constitución de 1940. Si verdaderamente ese es su objetivo, coincidimos ahí totalmente, 100%. Pero me gustaría que esa gente salieran en vivo todos, se dieran a conocer, que el cubano dentro de la isla y fuera de la isla conozca quiénes son ellos verdaderamente. Porque si ellos lo que quieren es restituir la Constitución del 40 o aparentar que quieren eso y tienen unos intereses ocultos detrás de ellos, no estoy de acuerdo con ellos en nada. Entonces, mira, ellos tienen que demostrar verdaderamente que quieren restituir esa Constitución y no que simplemente están sirviendo a un equipo, a un montón de gente con dinero o algo así. Yo quiero decir algo. Quiero decir algo ahí. Realmente me resulta difícil aceptar que existe un gobierno constitucional de la República de Cuba en el exilio. Me resulta muy difícil aceptarlo. Está bien, hay veces las cosas no son perfectas, ¿ok? Las cosas no son perfectas, pero estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de una entidad que representa a una nación, ¿ok? A una nación que está apretada por botas, por tiranos, por 67 años, porque no son los 60 de Castro. ¿Y qué pasó con los de Batista también? ¿Entiendes? Entonces, es verdad, nosotros los cubanos parece que todos tenemos el defecto de no ser ni lindos ni perfectos. Ok, nos aceptamos como somos. Yo por un momento voy a aceptar que existe un presidente constitucional de la República de Cuba. Lo voy a aceptar, pero solamente con estas condiciones lo puedo aceptar. Lo puedo aceptar primero si esa persona de verdad demuestra que va a restaurar la Constitución de 1940. Es como único tiene mi apoyo. Ese es el primer punto. El segundo punto, yo acepto que existe un presidente constitucional de la República de Cuba en el exilio, pero yo no acepto que ese presidente constitucional de la República de Cuba en el exilio me haya nombrado un gabinete y un conjunto de personas
que son totalmente desconocidos a los cubanos. Y no me refiero a los cubanos de aquí, me refiero a los cubanos de Cuba. ¿Qué cosa es esto? ¿A quién se le ocurre coger un puerco, engordarlo y venderlo para que cuando el que lo compre lo cocina, llegar y decirle, espérate que primero nos sentamos nosotros en la mesa? Pero ¿qué locura es esta? Esto es una vergüenza, pero grande. Pero bien, ok, no somos perfectos, no somos bellos, somos cubanos. Yo lo considero hasta como una falta de respeto al cubano, al pueblo de Cuba. Ok, Winnie, recuérdate, los cubanos no hemos sido nunca ni bellos ni perfectos. Ok, somos cubanos, somos medio raros así, tenemos esos problemas. Y te digo, ok, yo soy capaz de aceptar a ese individuo, a esa persona que incluso no conozco no lo he visto ni en foto, que es el presidente constitucional de la República de Cuba en el exilio. Pero hay más para que yo finalmente diga, sí, tú eres mi presidente. ¿Sabes qué es lo que yo necesito? Que esa persona dé la cara en público, que esa persona se dé a conocer, que esa persona sea capaz de responder todas las preguntas que todos tenemos, los de aquí y los de allá, que esa persona tenga una dirección legal, que esa persona tenga representación, que esa persona esté dispuesta a ponerse enfrente, a tomar el poder, el batón del mando, el liderazgo, y ponerse enfrente de todos nosotros y liderar la batalla final contra la dictadura. Eso es lo que yo necesito. Si ese señor no puede hacer eso, que se quite de en medio. Buscaremos otro presidente, otra persona que esté dispuesta a recoger el batón del poder y a enfrentar lo que queda de la dictadura. Pero yo no puedo permitir que haya una persona que dice que es presidente constitucional de la República de Cuba, haciendo enmiendas y tachaduras a la Constitución y ni tan siquiera diciendo en público que tuvo que hacerlo porque fue la única solución que encontró. Eso tiene que reconocerlo. Tiene que reconocer fervientemente y demostrar que él va a restaurar la Constitución. Tiene que demostrar también que él está dispuesto a tomar el batón del mando y no dejarlo caer, que no nos va a traicionar, que está dispuesto a enfrentarse y a reclamar el espacio del pueblo de Cuba en el extranjero, y que está dispuesto a reclamar ese espacio y a retornar a Cuba y restaurar la Constitución de 1940. Esa persona tiene que responder todo eso y muchas otras preguntas. Solo así yo lo puedo reconocer como mi presidente. Y créanme, si esa persona está dispuesta a hacer eso y lo podemos reconocer como un presidente, estamos listos para derrotar a la tiranía en menos de un año. De verdad, se acabaron las discusiones. Estamos listos para derrotarlos, pero ya, se acabó. Así que les pido a todos los que nos están viendo aquí ahora, a los que nos ven después, a los que están en Cuba que nos van a ver, exijamos la presentación pública de esta persona, del presidente constitucional de la República de Cuba, y que empiece a responder todas estas preguntas. Y la pregunta final y la respuesta final en este caso tiene que ser si nosotros aceptamos a ese presidente y si ese presidente está listo para conducir la batalla junto con nosotros, al frente, donde tiene que estar el presidente de la República. Así mismo. Así mismo. Si mal no recuerdo, Carlos Manuel de Céspedes fue el presidente de la primera república que hay en armas. Sí. Y bueno, tenía sus funciones burocráticas, pero también tenía sus momentos de lucha, de combate, no sé, como sea ahora la forma de lucha que sea, pero es que esta gente no califica ni a ese nivel. Entonces no podemos meterle un ruido a la Constitución y hacernos ilusiones de que hay un gobierno de transición y después cuando ahora mismo se van los Castro de ahí, ¿qué va a pasar? Nada, porque no. Tenemos que tener algo para poner. ¿Qué vamos a poner? ¿A quién vamos a poner? A una persona que no tienen ningún tipo de prestigio para decirle al pueblo cubano, no, mira, ustedes no me conocen a mí, pero pregúntenle a todo el exilio de Cuba, que yo lo recibí en el aeropuerto, lo que sea, no sé, lo que sea. Mira, yo hice esto. Pero tengo ahí un teléfono, tengo una página web donde todo el mundo No, incluso vas a la página web, le pones un comentario y el comentario se desaparece. Es decir, una persona pública, un gobierno público, tiene un sitio que es público y no puede tener miedo a que se le pregunten cosas. Exacto.
Ese es el gobierno moderno, es transparente. Y Tiene que ser transparente. Si de casualidad no están familiarizados con la tecnología, yo pienso que la mayoría de los cubanos que están en las redes están dispuestos a ayudarlo con eso. Seguro. Nosotros podemos, no lo que hizo Wilfredo, no lo que hizo Wilfredo, porque lo que hizo Wilfredo es los mismos shows que hizo con Zambrano. Es decir, Wilfredo coge a la gente y las manipula. Entonces después llama a Rogelio Mesa, a la mujer esa que llora, ¡ay, Fidelito, te moriste, no te vayas porque no fui yo por ti! Y así. No, eso no es un gobierno, eso es un show. Nosotros hablamos de cosas serias, no tonterías. No esas tonterías que hace Wilfredo. Wilfredo cada día es más infantil. No. Ese señor tiene que venir aquí a un sitio así como nosotros, que abrimos y decimos, bueno, casi nunca entra nadie porque tienen miedo, o porque no están escuchando, porque se quedan pensando, discutiendo en esta. A veces entran personas, a veces no. Y venir aquí y decir, bueno, tengo una hora de mi tiempo libre a esta semana, o una hora al mes, a responder las preguntas. Bueno, mira, son muchas preguntas, pero yo seleccioné, agrupé las que están iguales, y seleccioné algunas preguntas y voy a respondérselas. Pero ese gobierno misterioso realmente es una cortina de humo. Yo estoy dispuesto a aceptarlo como quiera. Y si ellos dicen, yo soy ciudadano cubano y te reconozco, Humberto Mondeja, que soy inconstitucional, pero como tenemos este problema, le voy a transferir el poder a fulano de tal. No sé, está en Cuba, está aquí, y ese fulano de tal va a responder todas las preguntas y va a ganarse el prestigio, pero no es responder las preguntas, es ganarte el prestigio de que tú puedes ser el presidente del gobierno de transición, que no puedes ser el presidente de ningún partido, de ningún movimiento. Entonces, estas cosas son buenas aclararlas, porque lo que estamos haciendo nosotros es aclarándole al pueblo de Cuba todo este enredo, todas estas cosas extrañas, enredadas que ha tenido la historia de Cuba, porque esto es parte de la historia de Cuba. Yo sé que en el futuro, cuando Cuba sea libre, esta cosa rara, en alguna clase, algún profesor la va a llevar y va a decir, mire qué cosa más rara. Para que ustedes entiendan la historia jurídica de Cuba, tienen que entender esto. Entonces esta gente no está haciendo nada para pasar a la historia ya de las universidades, de las facultades de Derecho. Van a pasar como unos ridículos, como las personas más ridículas y más ignorantes de las leyes y de la Constitución cubana que ha existido. Entonces ya es hora de que al menos salven el legado que tienen. Si tienen algún legado patriótico, que lo salven de una manera pública. Exactamente. Estamos dispuestos a apoyarlo, güey. Bueno, pero hasta creo, con la verdad en la cara. Si ellos hacen eso, creo que van a tener un apoyo popular enorme. Por lo menos el exilio completo, la gran mayoría lo va a apoyar. Y sería bien fructífero que ellos salieran en público, estuvieran activos en las redes, lo ayudamos nosotros, lo ayuda todo el mundo, y que llegue el mensaje dentro de Cuba también, importantísimo. Creo que sería una cosa, creo que sería el fin de la tiranía ya. Exacto. Yo quiero agregar algo más. Es que hay tanto que agregar, pero quiero agregar algo más. Miren, para que entiendan la importancia que tiene ese gobierno constitucional de la República de Cuba en el exilio. Y sigo repitiendo el nombre, aunque sea largo, porque de verdad que me siento bien diciendo eso. Porque la verdad que los cubanos están empezando a necesitar una posible entidad, un grupo, una persona que represente un poder, un mandato popular. Nosotros todavía no estamos en Cuba, no estamos fuera de Cuba, pero de todas maneras formamos parte de aquel pueblo porque de allí salimos. Y por lo menos ellos obtienen el reconocimiento de nosotros, siguiendo un conjunto de reglas y que la Constitución no sea violada por algún recurso técnico, sea algún decreto que sea temporal y después sea eliminado para restablecer la Constitución como es. Creo que ellos no van a tener mucho problema para encontrar la ayuda y los recursos que necesitan. Pero lo primero que tienen que hacer es, como dicen los americanos, come forward, presentarse ante todo, estar abierto al debate aquí, y inmediatamente que eso empiece a suceder, empezar a establecer las cosas con un orden. Fíjense si esto es importante, que esto resuelve un problema serio que existen en todos los proyectos, en todas las ideas, en todos los movimientos que tenemos hasta ahora. ¿Cómo arrebatarle el poder a la dictadura? La dictadura no va a soltar el poder no es un hueso ni es un batón, no es nada que ellos digan, lo tiran y salen corriendo. Eso no va a suceder. Mientras la dictadura no tenga a quien transferirle el poder y que le garantice un mínimo de cosas,
que le garantice un mínimo de cosas, ellos no lo van a ceder a menos que se lo arrebaten a la fuerza. Y si se lo arrebatan a la fuerza alguien, digamos el Comando Sur de los Estados Unidos, el Comando Sur de los Estados Unidos no necesita el gobierno constitucionalista de la República de Cuba. El Comando Sur puede hacer lo que le dé la gana porque intervino. Y eso es otra cosa. Si estas personas salen al frente y nosotros mayoritariamente empezamos a reconocerlos y apoyarlos, después que ellos sean diáfanos con nosotros, claros con nosotros, transparentes con todos nosotros, si ellos logran hacer eso, pues entonces incluso podríamos conseguir hasta un ejército para que defienda la soberanía cubana, para que nos ayude a restaurar la Constitución de 1940. Sería distinto que una intervención extranjera, porque tendríamos un presidente que empieza a ganar espacio político en el extranjero y lo único que está necesitando es el reconocimiento de un gobierno para empezar a iniciar un proceso como el que está sucediendo en Venezuela, para que vean que no están pensando. No hace falta la rebelión de esa manera que está planificada momentáneamente. La rebelión viene de todas maneras, pero la rebelión viene como un mandato popular último, el último esfuerzo para respaldar un gobierno constitucionalista de la República de Cuba. Es importante que si existen, si son de verdad, si son patriotas, si están dispuestos a luchar, que vengan al frente, que sean transparentes. De verdad que los estamos necesitando. Que deroguen todas esas cosas, todas esas tachaduras, toda esa vergüenza de violar la propia Constitución que les da, supuestamente les da mandato a ellos. Tú no puedes violar un artículo de la Constitución porque tú estés afectado. A mí no me importa. Eres cubano, renuncia a la ciudadanía a esto por diferentes circunstancias. El caso del Comando Sur. Aquí hay una carrera de velocidad. Aquí han salido tres. Aquí han salido aproximadamente 4, 5 o 3 corredores. Los patriotas que quieren restaurar la Constitución cubana. Dentro de eso hay 3 grupos. Nosotros que creemos en la Constitución para cualquier circunstancia. Los que creen en la Constitución 3 días, que a los 2 o 3 días hablan de ley fundamental, de constituyente. Eso es el segundo grupo de personas que todavía no confían en que la Constitución de 1940 es mejor hasta que la Constitución de Estados Unidos, porque en 12 años Cuba superó con gobiernos que no eran los ideales, pero bueno, era el principio de la Constitución, siempre va a haber gobiernos que no son los ideales. Superó a muchos estados de Estados Unidos, estaba entre los primeros países del mundo, tuvo cifras récords económicas. Entonces, creemos en esa Constitución. Ese segundo grupo no cree en la Constitución. Creen 3 días. 3 días no creen, el otro constituyente, el otro vamos a hacer una transición a través de las leyes de los Castro. Entonces hay un tercer grupo, como en todas las sociedades, que no le importa nada de eso, que esos piensan con la barriga. Donde más comida me den, yo apoyo eso. Donde más sople el viento, para ahí yo voy. Entonces ese grupo, estamos trabajando con los 3 grupos. Los 3 grupos estamos trabajando, pero estamos enfocados en el primer grupo, que es el que va, la yunta de buey, esa que usted ponen en el pértico ahí, en la carreta. ¿Ustedes han visto la carreta, los carreteros que tienen 3 yuntas de buey? Bueno, esa yunta de buey que está pegada a la carreta, enjugada, la del palo, no la que habla con una soga adelante, estamos concentrados en eso en Cuba. Pero necesitamos, si esta gente son el gobierno de transición, que salgan y lo demuestren públicamente, sin ningún tipo de manipulación, que renuncien a cualquier artículo, que deroguen cualquier artículo que ya comience a ser violado porque lo beneficia, pero vamos a conversar públicamente de frente al pueblo de Cuba, no en un chat de Messenger, escondido, conspirando para atrás y chismeando sobre sobre el otro, sobre aquello. Nosotros no nos gusta chismear por atrás. Al pueblo de Cuba hay que hablarle de frente. Todos esos chismosos que se han vuelto políticos y chismosos al mismo tiempo, que viven conspirando por atrás, no. Hablen de frente al pueblo de Cuba. Si usted no tiene nada que ocultar, no importa si te critican, perfecto. A mí me encanta que me critiquen porque perfecciono mis ideas. La crítica a mí me sirve para perfeccionar mis ideas, porque no tengo nada que ocultar. El que no quiere que lo critiquen es porque no quiere que se descubra algo que están tramando por atrás. Entonces estas personas tienen que salir a la luz pública, arrepentirse o derogar esos decretos, contestarle sobre todo preguntas al pueblo. Toda la que le dé la gana, como si son disparates. El presidente de Cuba tiene que tener la flema para contestar cualquier tipo de pregunta.
sea la que sea, tonta, técnica, más compleja, porque tiene que demostrar capacidades. No cuando el Comando Sur llegue y diga como en Japón, oye, hay un gobierno de transición, vamos a ponerlo. Y a esa hora la gente empieza a descubrir, coño, pero este tipo es un anormal, este tipo no tiene capacidad, anda escondido por el Capitolio, nadie lo encuentra, este señor no... ¿Entiende? ¿Entiende lo que eso hay que hacerlo ahora? No podemos dejarlo para después. Sin contar con los detalles de que básicamente el grupo, el equipo que tiene armado el presidente constitucional en el exilio, es un grupo básicamente seleccionado por él, a dedo, nombrado por él. Nosotros no sabemos incluso ni quiénes son esas personas. O sea, tenemos también el otro problema de que tampoco conocemos los componentes de su equipo. ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho? ¿Qué capacidades tienen? Esa es una. Por otra parte, bueno, quizás algunos logren hablar español, otros a lo mejor no logran hablar ni inglés. ¿Ustedes creen que presentando un grupo de personas así que nadie sabe de dónde sale, presentándose al pueblo cubano, el pueblo cubano lo acepte? Por la fuerza. Muchos ya no escriben bien ni el español. Yo me estuve fijando y no escriben bien el español. Lo hacen con mucho trabajo. Y los que están en Cuba no participan de eso. Los que están en Cuba quizás puedan entender como nosotros. Bueno, ok, un presidente constitucional con ciertas cosas, ciertas características. Ustedes saben, no somos perfectos, somos cubanos. Pero el equipo entero, y que encima de eso ningún cubano de la isla pueda participar en ese equipo, porque ellos hablan de que, por ejemplo, podían nombrar a Elías Bisset, ministro de Salud, pero el problema está también que un presidente constitucional de la República de Cuba en el exilio para la transición no puede tener a ningún miembro de partidos políticos en esa comisión de transición, en ese grupo de transición. Todos los que participen ahí tienen que ser apartidos. No puede ninguno participar de ninguna, no puede tener ninguna afiliación política. Eso también es otra violación. Señores, hay que trabajar. Y creo que podemos empezar pidiéndole a ese señor que se presente en público y que empiece a tomar preguntas y respuestas y empezar a resolver todo este problema. Así como está ahora, es como decimos los cubanos, es un gran desmadre. Todavía no nos sirve. Nos está creando tremendo problema ahora mismo. Personalmente... Nos está creando más confusión. Sí. Ya tenemos, que es tremenda. Personalmente agradezco a todos los que han escuchado esto. Pueden dejarnos todos los comentarios. Hemos decidido incluso no abrir el chat hoy para los comentarios porque queríamos hacer la directa lo más corto posible para que el mensaje llegue rápido a Cuba. Y vamos a atender todos esos comentarios y irlos respondiendo. Esta no va a ser la única directa. En realidad tenemos mucha más información que compartir con ustedes acerca de este gobierno constitucional. Hemos decidido hacer esto solamente para abrir el espacio y la oportunidad de establecer el diálogo. Y si, señores, esto es lo que nos resuelve el problema de la transmisión del poder, créanme, estamos dispuestos a aceptar muchas cosas, pero no tantas. Por mi parte, muchas gracias. Yo me voy despidiendo ya. Y nosotros que estamos acá, Whitney y Monteja, me imagino que también, así que cada uno de ustedes despídase individualmente. Bueno, entonces ya creo que no es necesario analizar la palabra del señor en la directa donde participó con Wilfredo Veira. No, esa la vamos a hacer en otra, Whitney. Esa la vamos a hacer en otra directa, Whitney. Allá, por ejemplo, el caso de Bisset, entonces a la medida que tú vas viendo esa directa, te vas dando cuenta de algunas cosas que no es exactamente esto. Entonces esa directa la podemos hacer. Al finalizar podemos abrir el chat y que analizando así las palabras de Wilfredo, no que nosotros la inventemos. Si quieren podemos cerrar la directa ahora y comenzar una nueva. Yo propongo, Whitney. No, porque hay gente dentro del chat que quiere participar, quiere dar su opinión. Bueno, en este caso yo te propongo terminar esta directa, entonces si quieres abre una directa para que las personas puedan empezar a hablar acerca de lo que se trató en esta directa. Exacto. En ese caso tendrías que crear, tú sabes, una nueva sesión de transmisión. Si contaminamos esto, ya después el mensaje se va a diluir y este mensaje es muy importante que el cubano que esté en Cuba, que está desinformado, entienda todo el enredo que hay aquí, que es donde podemos pensar, donde podemos unirnos en una dictadura.
el cerebro colectivo no puede estar allí porque cuando se reúnen 3 personas le caen a palo. Las ideas tienen que salir de aquí, las acciones van a ser de allí. Pero la idea más de ese primer grupo que va adelante, una idea más avanzada, como ocurrió cuando la guerra de independencia con Martí, ese primer grupo tiene que estar afuera generando esas ideas y analizando todos los momentos en que cambia la situación, porque esto es un cambio de situación, hay que analizarlo. Y el otro hay que analizarlo. Adentro no lo van a poder hacer, eso estoy convencido de. Quiero decir algo que se me olvidaba antes de irnos. Esto también es una invitación pública por parte nuestra, por parte de todas las personas que normalmente nos siguen, que nos oyen, que nos comparten sus ideas, que nos critican. Esto es un llamado de nuestra parte, de todo ese grupo de personas, de todos los que están en Cuba que todavía no tienen voz, a que ese señor que está de presidente ahora mismo se presente en público junto con su equipo y poder establecer el diálogo necesario para poner las cosas en orden. Exactamente. Bueno, vamos a dar por concluida la directa entonces y vamos a abrir una nueva directa. Lo vamos a hacer directamente en la página de La Patria de Todos. Vamos a abrir un chat nuevo, un grupo. Todo el que quiera participar, que venga y dé su opinión. Exacto. Bueno, ahí nos vemos entonces. Déjame concluir. Que se lleve todo lo malo, que se vaya, no aguantamos más los palos, que se vaya ya, porque el pueblo sufre y calla, que se vaya, que se lleve la metralla, que se vaya ya, eso es todos los días, que se vaya, para que llegue la alegría, que se vaya ya, quítese ruidita vaya, que se vaya, que se tome la muralla, que se vaya ya. Que se vaya para que griten los cubanos, que aunque no quieran